La NASA encendió las alarmas del planeta con un mapa que parecía salido de una pesadilla, una Tierra teñida de rojo, ardiendo poco a poco bajo su propio calor. América, Europa, África, todas las regiones marcadas con cicatrices de fuego. Pero justo en medio del caos, un país rompía la lógica del desastre. Un territorio que, en lugar de encenderse, parecía resistir. Ese país es India. Mientras el mundo se derrite, India aparece como una isla térmica, casi intacta en un océano de calor. No es magia. No es suerte. Es una paradoja tan oscura como fascinante. El país que más sufre por la contaminación es el mismo que, por culpa de esa contaminación, se protege del cambio climático. Una ironía que desconcierta a los científicos y reescribe las reglas del planeta. En 2023, la NASA publicó un mapa global del calentamiento terrestre. Un mosaico de colores que, lejos de ser arte, mostraba las cicatrices del planeta. Rojos intensos en América, Europa y África, tonos ardientes que gritaban alerta. Pero, en medio de esa fiebre global, un punto resistía. Un país entero, envuelto en un misterioso halo de estabilidad térmica, India. Mientras el mundo hervía, India parecía cubierta por una manta invisible. Ni las olas de calor extremas, ni los deshielos crecientes, ni los incendios forestales parecían afectarla en la misma medida. Los titulares no tardaron: India, el país menos golpeado por el calentamiento global. Pero, ¿cómo es posible que una de las regiones más densamente pobladas, con ciudades que respiran humo y tráfico las 24 horas, aparezca en el mapa de la NASA como una zona segura? Lo que parecía un milagro, resultó ser una ironía científica. El mapa que despertó a la ciencia. Cuando la NASA lanzó aquel mapa, el impacto fue inmediato. Los investigadores lo describieron como el pulso térmico de la Tierra. Cada punto rojo representaba una herida abierta, temperaturas que superaban récords históricos, glaciares que se desvanecían, océanos que hervían como calderas. Pero justo ahí, entre el caos cromático, India brillaba en un tono inesperadamente neutro. No azul, no rojo, sino una especie de gris templado, como si el país se negara a calentarse al mismo ritmo que el resto del mundo. El fenómeno desconcertó a los climatólogos. ¿Había India descubierto un escudo secreto? ¿Una tecnología desconocida? ¿O simplemente se trataba de una ilusión estadística? Pronto, los satélites revelaron la verdad. Aquella capa protectora existía, sí, pero no era obra de la ingeniería humana, sino del exceso humano. Una nube de contaminación densa y persistente, especialmente sobre el corredor urbano de Delhi y el norte del país. Los científicos la llamaron la sombrilla de aerosoles. Una cubierta tan gruesa que reflejaba parte de la radiación solar de vuelta al espacio, actuando como un espejo entre el cielo y la tierra. En palabras simples, el calor llega, pero gran parte rebota. Un reflejo sucio, pero efectivo. Y aunque suene paradójico, esta protección gris convierte a India en un raro laboratorio climático. Mientras el planeta entero se recalienta, el subcontinente indio vive bajo un escudo que ralentiza el aumento de su temperatura a costa de millones de pulmones. La sombrilla invisible, ciencia de una paradoja. Para entender por qué India parece resistir al calentamiento global, hay que mirar hacia arriba, hacia una capa gris que flota como una sombra sobre millones de vidas. Lo que para muchos es solo smog o neblina urbana, en realidad es una compleja mezcla de aerosoles, partículas suspendidas y compuestos contaminantes que alteran el equilibrio del clima. Los científicos del Goddard Institute for Space Studies de la NASA lo explican con claridad: cuando la luz del sol llega a la superficie terrestre, parte de esa energía se queda atrapada, calentando el suelo y el aire. Pero en regiones como el norte de India, las partículas contaminantes actúan como un espejo irregular que refleja una fracción de esa radiación de vuelta al espacio. El resultado es lo que los expertos llaman efecto parasol, una especie de escudo atmosférico improvisado que reduce el calentamiento directo sobre la superficie. Imagina un paraguas hecho de polvo, hollín y sulfatos, extendido sobre ciudades como Delhi, Kanpur o Lucknow. Ese paraguas, por grotesco que parezca, bloquea parte de la radiación solar que en otras regiones penetra sin resistencia. Y aunque la diferencia de temperatura parezca mínima, apenas unas décimas de grado, en un planeta en crisis térmica, ese margen puede alterar todo un sistema climático. Los estudios más recientes del IPCC y la Indian Institute of Tropical Meteorology coinciden: la densidad de aerosoles en el norte de India puede reflejar hasta un 10% de la radiación solar incidente, reduciendo temporalmente el aumento de temperatura en la superficie. Pero esa protección tiene un precio: se paga con aire tóxico, enfermedades respiratorias y una atmósfera tan densa que oscurece los amaneceres. India, en cierto modo, vive bajo un espejismo: la capa que la mantiene fresca es también la que enferma a sus habitantes. La misma niebla que impide el paso del calor, bloquea la luz del sol.
Y aquí surge la paradoja más cruel de todas: la contaminación protege al país del calentamiento global, pero al mismo tiempo mata a más de 1 millón de personas al año, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Un escudo letal. Una defensa que cobra su propio tributo. El escudo que se desvanece. Pero los escudos no duran para siempre. Ni siquiera los que nacen del caos. En los últimos años, India ha comenzado una batalla titánica por limpiar su aire. Programas como el National Clean Air Program, NCAP, y acuerdos internacionales impulsados por la ONU buscan reducir las partículas en suspensión que asfixian sus ciudades. Y aunque eso suena como una victoria ambiental, y en esencia lo es, la ciencia advierte de un efecto colateral tan inquietante como inevitable. A medida que el aire se limpia, el sol vuelve a entrar. La luz que antes era reflejada por los aerosoles ahora alcanza la superficie con toda su fuerza. Y la Tierra, agradecida pero indefensa, absorbe más calor. El Centro de Monitoreo del Clima de Pune ha documentado un incremento paulatino en la radiación solar directa sobre el norte de India, un aumento del 7% en la última década. Es una cifra que podría parecer pequeña, pero en términos climáticos, significa millones de megavatios adicionales de energía térmica atrapada en el suelo y en la atmósfera. Los modelos climáticos del Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, son claros: si India reduce drásticamente sus niveles de contaminación sin un plan paralelo de adaptación ecológica, como reforestación masiva, agricultura sostenible y energías limpias, su temperatura media podría aumentar hasta 1,5 grados centígrados adicionales en solo 15 años. En otras palabras, el mismo país que hoy parece protegido podría transformarse en uno de los más vulnerables del planeta. Y es que el equilibrio que mantiene al clima indio en calma es tan frágil como una burbuja suspendida entre dos tormentas: por un lado, el calor global que aumenta, por el otro, la contaminación que lo contiene. Si uno de esos factores desaparece antes de tiempo, el sistema colapsa. La paradoja es cruel y brillante a la vez: para salvar el aire, India tendrá que enfrentarse al fuego. Mientras tanto, los satélites de la NASA siguen observando desde el espacio cómo la niebla marrón se adelgaza, cómo el espejo se resquebraja y cómo el escudo invisible que protegía a millones comienza a disolverse lentamente, como el humo de una vela que se apaga. Cuando el monzón pierde el ritmo. Durante siglos, el corazón de la India ha latido al compás de un solo fenómeno: el monzón. Más que una temporada de lluvias, es un ciclo vital, un pulso que dicta cuándo sembrar, cuándo cosechar y cuándo sobrevivir. Cada año, millones de agricultores miran al cielo, esperando esas nubes que traen vida. Pero algo está cambiando en ese reloj natural. El escudo gris que una vez ayudó a enfriar el norte del país también alteró, sin querer, los vientos del monzón. Los científicos del Indian Institute of Tropical Meteorology descubrieron que los aerosoles contaminantes modifican la presión atmosférica y desvían los patrones de lluvia. En algunas regiones llueve con furia, en otras, el cielo se olvida de llorar. Y ahora, con la reducción gradual de esa capa, el sistema vuelve a reajustarse, pero con consecuencias imprevisibles. El Journal of Climate Dynamics reportó que la desaparición parcial del parasol de contaminación ha hecho que el monzón se vuelva más errático. Las lluvias llegan más tarde, duran menos, y sus picos son más violentos. En 2024, estados agrícolas como Bihar y Uttar Pradesh sufrieron una de las sequías más severas de la década, mientras el sur del país enfrentaba inundaciones repentinas. El equilibrio se rompió. La estabilidad térmica que antes era una anomalía, hoy se convierte en una amenaza. Y cuando el clima pierde el ritmo, la economía también tambalea. Más del 40% de la fuerza laboral india depende directamente del campo, y un cambio en los monzones no solo afecta la producción agrícola, sino también el precio de los alimentos, el suministro de agua y la salud pública. El Banco Mundial ha advertido que un incremento de apenas 1 grado Celsius en la temperatura media podría reducir la productividad agrícola de India hasta en un 20% para 2050. El impacto no se queda dentro de sus fronteras. India es el segundo productor mundial de arroz, el principal exportador de especias y uno de los mayores abastecedores de trigo y legumbres del planeta. Si su agricultura se tambalea, la seguridad alimentaria global se tambalea con ella. Así, el debilitamiento de esa capa gris no solo desnuda al país frente al calor, sino que amenaza con reconfigurar el sistema climático del sur de Asia. El monzón, ese antiguo pacto entre la tierra y el cielo, ya no sigue las reglas de siempre. Y en ese cambio de ritmo, se esconde una advertencia para el resto del mundo: cuando una nación que parecía inmune empieza a calentarse, nadie está realmente a salvo. La carrera contra el calor. India se encuentra ante una encrucijada histórica: limpiar su aire, sin incendiar su futuro. Porque la ecuación es tan compleja como humana. Cada fábrica que se apaga para reducir emisiones representa también un empleo menos, una familia sin sustento, una economía que late un poco más despacio.
Pero al mismo tiempo, cada día que pasa sin reducir la contaminación es un día más bajo una atmósfera que envenena lentamente a más de 1.000 millones de personas. El gobierno indio lo sabe, y por eso ha iniciado una de las transiciones energéticas más ambiciosas del planeta. Bajo el programa National Solar Mission, el país se ha propuesto generar 450 gigavatios de energía renovable antes de 2030, con el sol como su principal aliado. Desde el desierto de Rajasthan hasta los techos urbanos de Nueva Delhi, miles de paneles solares comienzan a transformar el paisaje, convirtiendo la luz en energía y la contaminación en oportunidad. Pero la verdadera revolución va más allá de los números. India también está desarrollando un sistema de agricultura resiliente, apoyado en inteligencia artificial y técnicas de riego de precisión, para enfrentar los cambios en el monzón. La Indian Council of Agricultural Research ya prueba cultivos que resisten altas temperaturas y sequías prolongadas, una estrategia que podría redefinir la seguridad alimentaria del país en las próximas décadas. Y sin embargo, la carrera no es sencilla. Mientras las ciudades buscan electrificarse y los autos migran hacia la movilidad limpia, el país sigue dependiendo en un 70% del carbón para abastecer su demanda energética. Un lastre que atrapa a la nación entre dos fuerzas opuestas, la urgencia por crecer y la necesidad de respirar. Aún así, India está construyendo una narrativa distinta. Ya no la del país que se salva por la contaminación, sino la del país que aprendió de su propia paradoja. Porque en un planeta donde la mayoría huye del calor, India decidió enfrentarlo. Y lo hace con la misma fuerza que ha marcado su historia, resiliencia, ingenio y una capacidad casi ancestral para encontrar luz en medio del humo. Los analistas del World Economic Forum estiman que, si mantiene su ritmo actual, India podría convertirse en la tercera potencia mundial de energía verde antes de 2035. No solo por una cuestión de supervivencia, sino por estrategia. Porque cada grado que logre frenar, cada tonelada de carbono que logre evitar, será una inversión en su futuro, y en el del resto del mundo. La pregunta ya no es si India puede resistir el cambio climático. La pregunta es si el mundo podrá hacerlo sin ella. La paradoja de India y lo que enseña al resto del planeta. El caso de India es una ironía cósmica escrita en el lenguaje del clima. Un país que, sin buscarlo, creó una coraza contra el calor, con el mismo veneno que lo enferma. Una nación que sobrevive al fuego global gracias al humo de su propio aire. Pero detrás de esa paradoja se esconde una lección que trasciende fronteras: la Tierra no recompensa el exceso, solo lo retrasa. Porque lo que hoy parece una ventaja, esa capa gris que refleja la radiación solar, no es un escudo eterno, sino un espejismo en la tormenta. Cuando se disipe, el calor regresará, multiplicado por los años que intentamos posponerlo. India no está salvada. Nadie lo está. Pero India sí ha revelado una verdad incómoda. El planeta entero vive en equilibrio precario, sostenido por sus propias contradicciones. Cada país tiene su paradoja. En Estados Unidos, las ciudades verdes crecen mientras el consumo energético se dispara. En Europa, la transición ecológica tropieza con la dependencia del gas. En China, los parques solares más grandes del mundo conviven con la mayor quema de carbón del planeta. India simplemente lo mostró con más crudeza: no hay salvación individual en un problema colectivo. Y sin embargo, su historia no es de desesperanza. Es de advertencia y oportunidad. Porque si una nación con más de 1.400 millones de habitantes, con ciudades saturadas y un crecimiento vertiginoso, puede comenzar a girar hacia un modelo más limpio, más solar, más consciente, entonces el resto del mundo ya no tiene excusa. India, con su cielo gris y su sol oculto, se ha convertido en un espejo donde el planeta se mira y se pregunta: ¿queremos un futuro más claro, aunque sea más caluroso, o uno más oscuro, aunque nos mantenga frescos un poco más? El dilema no es entre el calor o el frío. Es entre lo que debemos hacer hoy y lo que estamos dispuestos a postergar. Y en ese reflejo de humo y esperanza, India no es solo un país resistiendo al cambio climático. Es el recordatorio viviente de que toda acción humana deja una huella, incluso cuando intenta protegernos de nosotros mismos. ¿El reflejo final? El mapa de la NASA no era solo un aviso, era un espejo. Nos mostró un planeta que arde, y un país que, por accidente, se protege con su propio humo. Pero esa imagen no habla solo de India, habla de nosotros, de nuestra relación con la Tierra, y de la absurda habilidad humana para convertir la cura en veneno y el veneno en refugio. India no es una excepción, es un anticipo. Lo que hoy ocurre en su cielo podría ser el ensayo general del futuro climático global. Un futuro donde cada decisión, política, económica o personal, puede inclinar la balanza entre la adaptación o el colapso. El verdadero mensaje no está en la capa de contaminación, sino en lo que simboliza: la urgencia de equilibrar el progreso con la supervivencia.
Porque si un país puede protegerse del calor solo para enfermar en el intento, el resto del mundo debería preguntarse qué precio está dispuesto a pagar por seguir ignorando las señales. El planeta no necesita héroes, necesita conciencia. Y la conciencia empieza con la información, con mirar el mapa y entender que cada punto rojo también es una historia, una vida, un pedazo de futuro que aún puede cambiar de color. Si este video te hizo pensar, dale like y compártelo. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el mundo aprenderá de la paradoja de India o esperará a ver su propio mapa arder? Suscríbete y no olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, ya que nos ayudará a hacer los cambios correspondientes. Gracias por quedarte hasta el final.